Spotify K-Pop. No me equivoqué. ¡Yay! Yo soy Mariam. Y yo soy Estrella. Y acabamos de escuchar de Eric Nam y Somi Yuhu, de la cual les hablamos el programa pasado. Hoy les traemos canciones que estuvimos esperando con muchas ansias. Y una de ellas, ya no puedo esperarme, necesito hablar de ella. Es el comeback de GOT7. Que a mí me gustó mucho, pero a Mario no le gustó nada. Y estoy viendo su cara, la van a ver en el video. Este es el momento en el que mi alma se va de mi cuerpo. O sea, llevo todo lo que va del 2017 esperando este comeback y me siento tan decepcionada. Para empezar, canción reggaetonera. O sea, ya con eso, GOT7 me perdiste. La verdad me gustó que están como madurando cada vez más en su concepto. Me gustó mucho el video, está muy conceptual y están implementando esto de las teorías conspiratorias también. Y ya ves que esta es la tercera parte de su Flight Log Series. Y pues la verdad a mí sí me gustó, o sea, se me hizo una canción disfrutable, se me hizo una canción padre. Y aparte, voy a usar uno de tus comentarios de hace ratito, que Mariam dice que no le gustó porque una de las cosas fue que sonaba mucho a la música que hace Big Bang sonaba totalmente Big Bang. El estilo y los soniditos, algunos soniditos que pusieron en la mezcla. Pero le digo que es un estilo que están adoptando bastantes grupos en la actualidad. Uno de ellos es BTS, que están implementando estos soniditos como que raros. Lo que sí estoy un poquito de acuerdo es lo del estilo de canto que utilizaron, que sí se parece mucho al estilo que utiliza G-Dragon y al estilo que utiliza Taeyang en varias canciones de las de Big Bang. Pero para mí eso es un plus, o sea, para mí eso no es como que le resta puntos, para mí eso le da un plus. Pues mira, yo empecé a ver el video y primera cosa que noté fue el ritmo reggaetonero desde el principio, así de que no me dio chance de respirar mientras lo estaba viendo y ya estaba el reggaetón encima de mí. Y segundo, la voz del primer dude que canta suena literalmente a G-Dragon, con su voz así gangosilla y como que en la garganta y esas vueltecitas que hace como en Bang Bang Bang. JYP, ¿en qué estabas pensando? Ni siquiera le pude poner atención al video de lo que estaba sufriendo con la canción. ¿Sabes qué fue peor? El tráiler estaba súper chido. El tráiler salió hace como 3 días. Vemos a uno de ellos como que abandonado en una isla y le pasan cosas, se cae de un edificio y como que pierde la conciencia. Y ya vi dónde se conecta con este video. Pero toda la intriga y la emoción que me produjo ese tráiler se ha desvanecido. Todo lo bien que se veía JB en las fotos, ya quiero llorar. Estoy segura que es una de esas canciones de las que escuchas al principio y no te gustan, pero que después les vas agarrando amor. Aparte porque es GOT7. Ya te vi la próxima semana diciéndome, ya me gustó la canción. Otra de las canciones que estuvimos esperando es la que ya escuchamos al principio, que es la de Eric Nam y Somi, que la verdad es una canción muy bonita. Es una canción muy del estilo de Eric Nam y se me hizo súper padre la edición que le da Somi. Bueno, a mí me decían de que es que está bien raro porque Eric Nam ya casi tiene 30 y Somi tiene de que 17 años, entonces... Que no han visto dramas con diferencias de edades, por Dios, son los mejores. Aparte de que Sully andaba con un dude que le llevaba 20, o sea... No se ve tan raro, aparte porque Eric Nam tiene cara de bebé, entonces parece como de 15 también. Pero, o sea, no lo notas. Me gustó muchísimo los tonos que usaron. Ay, sí. Como faded out. Y ya ves que vimos uno de los videos del comeback de BTS que era así super widescreen. Este era un 4:3. O sea, todo el video está así como que ambientado estilo viejito. Y me gustó muchísimo, no solo el filtro, sino el hecho de que también la relación de la pantalla fue, antes de que existieran los widescreen, era el 4:3. Es cierto, tienes toda la razón. Sí, me gustó mucho porque aparte el video en sí y la canción sí están como que retro aparte. ¿Redebut? Es debut, redebut. Puede ser redebut. El de los chicos de Beast, que ahora se llaman Highlight, y regresaron con la canción de It's Still Beautiful. La verdad no la escuché. ¿Por qué la pones para hablar de ella y no la escuchaste? ¡Se me olvidó! ¡Qué bárbara, Estrella! Me olvidó. Nos vamos a pasar a la siguiente porque no la vimos ninguna de las dos.
que es la de Produce 101, Pick Me, también conocida como Nayana. Nayana en coreano. Que esta sí me gustó, o sea, la primera de Pick Me, la de la primera temporada es súper chocante y súper... Está bastante molesta, annoying. Pero esta no, siento que esta sí lo logran. Nada más hay un pedacito que no me encantó, que es demasiado repetitivo el Pick Me, pero en sí... Pick me. Está bien Sí, padre. pero al menos esta creo que sí sería una canción que saldría allá afuera, no solo por ser de un programa, a diferencia de la anterior. La otra se veía que era tema de la temporada y sin eso creo que hubiera sido mucho más chocante. Lo que sí es que la primera fue de que súper icónica, o sea, eso sí no se lo podemos quitar, pero la verdad me gusta mucho más esta. La pasada sí se me hizo de que too much. Yo me esperaba literalmente una versión masculina de Pick Me, de la Pick Me normal, o sea que nada más le cambiaran el pitch y el baile. Dos tonos más abajo. Exacto. Gracias al cielo, ¿no? Gracias al cielo fue una canción nueva. Lo que sí me llamó mucho la atención, primero que nada, que la conductora es Boa, que creo que no lo habíamos mencionado aquí, me sacó un chorro de onda, la vi, fue como que, ¿what? Al fin algo que jale gente a este programa. Y bueno, hablando de los próximos comebacks, está el de Tiara, que ya habíamos mencionado. Sí, el de Tiara, que ya ven que resurgió todo esto de la controversia con Hwayeon y la otra chava que no me olvidó cómo se llama, del bullying y todo eso. Ay, ni idea. Y otras que también están preparando su comeback son las chicas de Girls' Day. ¡Al fin! Oye, sí, después de año y medio, ¿verdad? Sí, ya tiene de no mucho. tener canción. Y de hecho sucedió algo súper chistoso que está relacionado con una de las noticias que les vamos a compartir más al ratito. Y bueno, una nota rápida que les queremos comentar es que, bueno, está como que entre mitad noticia, mitad cultural. La presidenta Park fue destituida, ahora sí. Recordemos que por ahí de noviembre creo que hubo una manifestación muy grande porque por allá de octubre empezaron a salir rumores de que la presidenta estaba siendo muy influenciada por su confidente y asesora. Y pues al parecer se le está juzgando por abuso de poder y fraude y fue destituida. Fue una decisión unánime de los 8 jueces que votaron para retirar a la presidenta del cargo. Había notas que decían que este tipo de protestas en Corea había sido súper pacífica, pero yo me encontré una que decía que en realidad no fue tan pacífica porque al parecer durante las protestas murieron 2 manifestantes. Entonces creo que solo nos había llegado la parte como bonita. Ajá. Es que solamente los coreanos y los asiáticos en general tienen fama de ser súper organizados, pero pues también este tipo de protestas tienden a calentarse, elevarse los ánimos. No sé en qué condiciones habían muerto. De hecho, salió una noticia hace poco de que una tercera persona había muerto en otra manifestación, pero que se había matado, ¿sí? Y como nota curiosa, la canción Female President de Girls' Day despegó después de 4 años. Recordemos que esta canción salió un par de meses después de que fuera electa la presidenta y fue así como que símbolo de poder y como empoderamiento a la mujer, ¿no? De que ya tienen como que más cosas en las que participan y hacen. Y pues ahorita yo creo con todas las búsquedas que están haciendo referentes a Female President, la canción se disparó y está así de que en los primeros lugares sí fue como muy extraño. Pero creo que les va a venir bien ahora que ya van a hacer un comeback. Exacto. Y esperemos que les haya gustado el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. Y ahora sí, nos vemos con esta canción. ¡Annyeong! Adiós. Sí, ya me gustó, maldita sea.